Muy buenos días tengan todos. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo y aquí participando otra vez con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. El día de hoy pues vamos a hablar de la importancia del desayuno. Hace poco platicamos de lo que era la importancia de la cena y veíamos que había mitos de la cena, de si cenar mucho, cenar poco y demás. Y pues nos vamos a encontrar que con el desayuno también vamos a encontrar algunas cosas que a veces son como que vox populi, que creemos que son importantes, pero hay cierto debate dentro de lo que es la ciencia de si de veras son ciertas, ¿no? Lo primero pues es esto de que el desayuno es la comida más importante del día. ¿No? Ya la otra vez también comentábamos el dicho tradicional de que desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, ¿no? Y veíamos hasta dónde esto era cierto o era falso y pues ahora nos estamos cuestionando si sí es la comida más importante del día. Y desde este momento, pues yo les digo que yo creo que es una comida importante, pero no hay ninguna que sea más importante que otras. Todas las comidas deben ser, del día deben ser importantes, pero bueno, esto es de lo primero que tenemos, ¿no? Que es el primer como que creencia que siempre tenemos, que es la más importante y pues en mi opinión todas son importantes. Pero ¿qué es el desayuno? El desayuno lo podemos definir simplemente como la primer comida del día. Entonces, por ejemplo, cuando entrevisto a los deportistas, ya les digo a qué horas haces tu desayuno, pero muchas veces me dicen no, no desayuno. Es sí, cierto número de personas no desayunan. Ya les digo, bueno, ok, entonces ¿a qué horas haces tu primer comida del día? ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente depende también de del horario, de la hora de la que comamos. Pensamos que el desayuno, pues casi todo lo ubicamos como antes de las 10 de la mañana, y ya después de las 10 de la mañana ya pensamos que eso sería como que el lunch, que le llamamos, o el almuerzo, y ya sería otra cosa que no es el desayuno, ¿no? Sin embargo, si la primera comida del día, pues es a las 10 de la mañana, a las 11, pues ese sería el desayuno en estricto de que se haga a esa hora tan tarde, pues es otra cosa, pero en estricto es la primer comida del día, con lo que rompemos el ayuno, por eso se llama el desayuno, y entonces sería lo primero que comamos, aunque sí hay quienes lo hacen hasta las 12 del día, y también vamos bueno, a ver que justamente la gran variedad de lo que todas las personas desayunan ha hecho que esto sea, pues complicado estudiar para decir si sí es la comida más importante o no, ¿no? Pero entonces, en términos simples, el desayuno se puede definir como la primer comida del día. Este, y generalmente encontramos muchas cosas en relación con el desayuno y que para eso hice revisión de varios artículos de divulgación científica y el último pues es sí ya de difusión científica y sí nos van a decir si estas cosas que básicamente es lo que siempre vamos, en general podemos englobarlo en estos puntos, que es romper el ayuno, ¿no? Y que entonces va a ser muy importante romper el ayuno para empezar a que el cuerpo, después de todas las horas que no ha comido, empiece a recibir los nutrimentos que necesita para el día, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas por las que se le dice que es la importancia del desayuno, porque es, pues, la primera comida después de varias horas de no haber comido. También hay mucho de que el desayuno adelgaza, que quienes no desayunan tienden a subir de peso, sí hay estudios que los han visto, pero muchas veces el problema de estos estudios donde nos dicen quienes no desayunan tienden a subir de peso, son estudios que se han hecho, que se toma así en un momento del día, se les pregunta, perdón, en un momento de la vida de las personas, se les pregunta si desayunan o no,
y se les mide, por ejemplo, cuánto pesan y se calcula su índice de masa corporal y entonces se ha encontrado que las personas que desayunan tienen un índice de masa corporal que es la relación entre el peso y la estatura, que se calcula dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado y que nos va a decir si es normal entre 18.5 y 24.9. Y entonces a partir de 25 ya se considera sobrepeso y a partir de 29.9 es el límite, ya a partir de 30 pues es obesidad. Y entonces mediante estos estudios donde se pesa a las personas y se les pregunta con qué frecuencia desayunan, se ha encontrado que las personas que desayunan tienden a tener un índice de masa corporal más saludable, o sea, lo que diríamos en términos simples, pues están más en su peso, ¿no? En comparación con las personas que no desayunan, que tienden a tener un peso mayor de lo recomendable, o sea, se encuentran en sobrepeso o en obesidad las personas que desayunan. Ahora, estos estudios que no se interviene, sino que simplemente se les pregunta a las personas qué es lo que están haciendo y se les mide, también pues tienen sus cuestionamientos, porque cuando nos quedamos, y sí, es lo que pasa muchas veces, cuando nos quedamos solo con la pregunta así, estos dos puntos o estas dos observaciones, no podemos decir o jurar 100%, asegurar 100% que es el desayunar lo que llevó a la persona a tener un peso saludable, ¿no? Porque podríamos encontrar que las personas que desayunan tienen otros hábitos de vida, saludables, y que entonces eso es lo que en conjunto con sí desayunar les ha llevado a un peso saludable. Entonces, no es cuando se ve así nada más en forma aislada, no puede ser el único factor para asegurar al 100% que pues que es desayunar, o sea, ya después decir, pasar al siguiente nivel y decir si la persona desayuna va a adelgazar. Pues no, se ha encontrado que quienes desayunan en promedio tienden a tener un peso más saludable que quienes no desayunan. No lo ponen en uno de los artículos de la BBC, por ejemplo, nos dice algo así, hace un símil con los helados, que sería un poco de que cuando las personas comen más helados es cuando hay más insolaciones, ¿no? Entonces, podríamos decir, entonces el consumo de helados hace que las personas les dé una insolación y pues no, lo que pasa es que cuando hace más calor, las personas comen más helados y entonces, por un lado y por otro lado, puede haber más insolaciones porque hay más calor, ¿no? Entonces, pero si solo vemos los dos factores por separado, es decir, mayor consumo de helados, mayor insolación, pues vamos a tener una idea errónea que al parecer, podríamos decir es que tiene bases científicas y no, en realidad se están relacionando dos hechos que ocurren al mismo tiempo, pero no se explican uno al otro, ¿no? Entonces es lo que dicen muchos, sobre todo los detractores, que dicen de esto de que adelgazar, pues sí se ha visto, pero no es la explicación absoluta que el desayunar va a adelgazar a la persona, sino que tal vez quienes desayunan tienen otros hábitos de salud mejor, ¿no? Sobre todo, y aquí es lo que vamos a encontrar al final, qué es lo que se desayunó. No nada más que se desayunó, si hubo desayuno o qué fue lo que se desayunó, porque hay quienes pues solo toman un café, ¿no? Y dicen, no, pues sí desayuné, me tomé un café. Entonces, hay que ver nada más qué se desayunó y a qué horas fue el desayuno para ver todo esto del adelgazar. Pero bueno, las cosas que vamos a estar encontrando y que a lo largo ahorita de la plática, pues sí vamos a hablar de qué hay de cierto en eso o qué puntos sí son a su favor, ¿no? Ahorita hablé del que no es a su favor. Bien, mejora el estudio. Esto sí, hay muchos estudios y que siempre nos vamos a encontrar que en general se va a recomendar que los niños vayan desayunados a la escuela o incluso hay políticas gubernamentales que les dan desayunos a los niños en las escuelas porque luego llegan sin desayunar y entonces les dan el desayuno porque esto sí se ha visto que va a influir en el rendimiento escolar, ¿no? En el rendimiento de los niños. Y para el deportista en general se hemos encontrado
aunque no vamos a enfocarnos tanto al deportista, pero sí se ha encontrado que es mejor entrenar siempre habiendo desayunado, ¿no? Sobre todo cuando el entrenamiento es temprano, pues no llegar al momento del entrenamiento sin haber ingerido nada, ¿no? Lo mejor siempre se va a recomendar es que sí sea un desayuno y muy probablemente prepare una plática especial de cuál sería el desayuno especial o ideal para el deportista, dependiendo de los deportes que se practican, ¿no? Porque como que es un tema más amplio y lo pondríamos en otra presentación. Bien, entonces una de las, revisé varias, obviamente varias, les decía, artículos, pero uno de estos es en la revista del consumidor de España, digamos, un equivalente, un símil a lo que es la revista del consumidor. Y aquí nos decía, pues, sí, o sea, le dan toda la importancia al desayuno, nos dice hay que romper el ayuno, hay que recordar que por la mañana el organismo lleva entre 10 y 12 horas sin recibir ningún alimento, ¿no? Si se durmieron 8 horas y 2 horas antes de acostarse no se ha ingerido nada, pues ya son 10 horas o dependiendo de además a qué hora después de que uno se levanta ya desayuna, pues pueden llegar hasta 12 horas de no haber comido alimentos. Por lo que un desayuno bien planificado, que esto es importante, asegura el aporte de nutrimentos para afrontar el día con energía y no tener déficit de glucosa que repercuta negativamente en el rendimiento físico y escolar, ¿no? Hago énfasis en un bien planificado el desayuno, porque ya quedamos que pues una taza de café pues obviamente no va a servir, no se va a considerar como un desayuno bien planificado o el mejor de los desayunos si solo es eso lo que se toma, ¿no? Entonces, ¿qué más? También nos sugieren muchas personas, dicen, es que no me da hambre, luego no desayuno porque no me da hambre. Entonces, aquí en esta revista lo que nos sugieren es el levantarse temprano con tiempo suficiente para dedicar los primeros minutos del día a las actividades cotidianas como el aseo y el cuidado personal, para así dar tiempo a que se genere el apetito, ¿no? Si nos levantamos corriendo y a lo mejor nada más nos vestimos y salimos corriendo, pues es muy poco tiempo para que le dé hambre a alguien que no está habituado, pero si empieza a hacer más actividades, incluso si se levanta con tiempo, pues le va a dar, va a tener también el momento apropiado para preparar tanto el desayuno, porque luego es lo que pasa, que no tenemos tiempo para desayunar, para prepararnos algo y sale la persona corriendo, ¿no? Entonces en esto buscar el tiempo desde, pues planificarlo, por eso es un desayuno planeado desde la noche anterior y de preferencia pues dejar adelantado todo lo que se pueda para poder tener un desayuno saludable. Pero esto es lo que dicen, bueno, levantarse temprano, levantarse con tiempo para ir teniendo el espacio, antes de empezar a comer para que nos dé apetito. Y también, dicen la importancia que cualquier persona que realice un buen desayuno mejorará su estado de nutrición y también su rendimiento físico. Se ha visto, hay algunos estudios que justamente el rendimiento físico se ve beneficiado si la persona desayunó que si no empieza el entrenamiento sin haber desayunado, ¿no? Entonces, es parte de lo que se recomienda el desayuno para mejorar o tener por lo menos el rendimiento suficiente para el entrenamiento que se busque ese día. Otra, de las ventajas, bueno, otro de los puntos que tocan es que los niños y los jóvenes que no desayunan suelen tener una dieta de peor calidad. Y esto lo relacionan porque, bueno, si no desayunan, salen a la calle, se van a la escuela y a lo mejor compran cualquier cosa para comer, para entretener el hambre afuera, en la calle, y no siempre va a ser lo más idóneo de lo que sería el desayuno, ¿no? El niño, el adolescente, bueno, el adulto también vamos a estar con hambre y entonces vamos a estar pensando en comer y vamos a comer pues lo primero que nos encontremos, ¿no? Y a lo mejor lo primero que nos encontramos, que es muy fácil en la tiendita o en cualquier puesto, unas galletas,
que pues no va a ser lo mejor, ¿no? Si pasa una vez, pues no hay problema, tampoco se acaba el mundo, pero si ya es cotidiano que lo que desayuno es solo un paquete de galletas que me compré en el camino, pues no va a ser lo ideal. Entonces, este, es importancia, mientras que quienes lo hacen, o sea, los niños y adolescentes que sí desayunan, suelen hacer una dieta menos grasa, otra vez porque está planificado, entonces se puede preparar algo con menos grasa, como les decía, las galletas, más rica en hidratos de carbono saludables, fibra, vitaminas y minerales. O el ejemplo, bueno, aquí en México, porque es pues una revista española, y de la clásica guajolota para el desayuno, ¿no? Que es la torta de tamal, pero el tamal además va frito. Entonces ahí pues vamos a tener muchísima grasa. No está mal el comer tamal, no está mal un tamal en el desayuno, pero dependiendo de la persona puede ser pues más de la mitad de la energía si pensamos en que un tamal, digamos, son 2 equivalentes en promedio de cereales y con el bolillo son 3 equivalentes de cereales, pues ya son 5. Y una mujer adulta que no es deportista, pues debe de comer alrededor de 10, que más o menos es lo que tendría que comer un niño pequeño también, pues ya se comió la mitad de sus equivalentes de cereales a lo largo del día, porque recordemos que el niño pequeño come como la mamá, el niño un poquito más grande come como el papá y ya el adolescente, ese ya come más que ellos, ¿no? Entonces, o tiene que comer. Entonces, pues para el niño pequeño ya se comió la mitad de todos sus cereales y el un poquito más grande también ya se está comiendo gran parte de todos los cereales. Y si pensamos en las grasas, otra vez, un tamal pues trae grasa, son 2 de grasa, si se frío son otros 2 de grasa, y entonces ya son 4 de grasa, y a lo mejor esa era la recomendación de grasa para todo el día, que son 5 equivalentes más o menos, 5 a 6 equivalentes en promedio, para una dieta no excesiva en grasa, y entonces pues el problema es que ya se comió toda la grasa. Obviamente una solución pues es comerse solo el tamal, por ejemplo, y no freírlo, obviamente, para disminuir la cantidad. Pero esto es, bueno, a veces es lo que se come, bueno, y aparte el atole, que es un poco también de cereal, y que ahí si no es de leche o bueno, si no se prepara en casa, pues no sabemos cuánta leche tiene realmente, ¿no? Entonces, cuánto calcio va a tener, etcétera. Entonces, por eso, en lo que se ha visto, lo mejor es pues el desayunar en casa para tener un desayuno bien planificado y nutritivo que pueda ser, ahí sí, que sea de poca grasa, con hidratos de carbono saludables, este, y bueno, ahí no hablé de hidratos de carbono que no fueran saludables, tanto del tamal como del bolillo son saludables, pero si no tienen mucha fibra, ¿no? Entonces, con más fibra de preferencia, vitaminas y minerales, ¿no? Y ya sabemos que las vitaminas, muchas pues las vamos a encontrar en frutas y verduras, y entonces ahí nos faltarían al menos un jugo, ¿no? O algo que nos pudiera dar vitaminas y minerales. Bien. También hablando de rendimiento escolar físico-intelectual, nos dice, quienes no desayunan ponen en marcha una serie de mecanismos en el organismo, que es un descenso de la insulina y un aumento del cortisol para mantener la glucemia o la concentración de glucosa estable en el cuerpo, ¿no? Entonces, problema puede ver, estos cambios pueden influir negativamente en el rendimiento escolar, así como en el rendimiento físico, ¿no? Entonces, por eso no recomiendan el ayuno, sino promueven en todo este artículo el que se desayune, hablando de rendimiento físico e intelectual. Y hablando de control de peso, dice un desayuno adecuado contribuye a evitar que se pique entre horas, un factor muy importante a la hora de controlar el peso. Si lo mencionaba, si la persona no ha desayunado, pues va a andar comiendo lo que
pueda, le da más hambre, va a tener hambre toda la mañana, toda la tarde, hasta que coma algo y va a estar comiendo lo que sea. En cambio, se ha visto que quienes tienen un desayuno adecuado, abundante, vamos a ver hasta cuánto sería abundante, dejan de estar comiendo entre comidas o les es más fácil controlar el dejar de comer entre comidas y sobre todo que van a poder a tener, si no tienen un hambre, mucha hambre porque no han comido, pues pueden controlar más qué es lo que van a comer. Y pues nos dicen el artículo cuáles son los componentes de un buen desayuno, pues en sí incluir de varios grupos de alimentos, o sea, no hacer un desayuno de un solo alimento, incluir cereales, lácteos, frutas, verduras y alimentos de origen animal. Bueno, yo puse los grupos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ahí los mencionan un poquito, con sus nombres propios de España, pero en sí es estos los grupos que nos va a estar mencionando, ¿sí? El segundo artículo que revisé, que es de Conversation, es muy interesante, se llama Cómo un buen desayuno nos puede cambiar la vida y entonces igual nos va a decir estos puntos. Hablando de capacidades cognitivas, que nuevamente las menciona, pero amplía un poco más el tema, dice, hay afirmaciones que dicen que el desayuno puede mejorar las capacidades cognitivas, la atención, la memoria, ciertas funciones ejecutivas o la velocidad de procesamiento. Y ellos han visto, bueno, como les decía, este artículo es de difusión científica, divulgación científica, o sea, dirigido a toda la población y revisan varios estudios y encuentran que hay diferencia entre lo que son los adultos y los niños y los adolescentes cuando hablamos de capacidades cognitivas. En los estudios se ha visto que los niños y los adolescentes tienen mayores necesidades, bueno, nutricionales y energéticas debido al crecimiento y desarrollo físico y mental de esas edades. Ya les decía, a veces los vemos pequeños y creemos que no necesitan comer, pero un niño pequeño pues tiene que comer tanto como la mamá y un niño ya más grandecito como el papá y un adolescente pues ya come mucho más o sus necesidades energéticas y nutrimentales son mayores que el papá y la mamá. Y también otro relacionado con esto, el ayuno nocturno a veces es más prolongado en los niños. Bueno, actualmente ya no, porque sobre todo en los adolescentes, porque se la pasan en la noche en el celular, ¿no? Lo cual no es lo más recomendable porque tienen que descansar durante la noche, pero la realidad es de que ya no duermen tanto como deberían de dormir. Entonces se supone que se tienen que acostar temprano para levantarse temprano y a veces, en teoría, su ayuno puede ser un poco más largo. Por lo tanto, el desayuno debe proporcionar la energía y los nutrimentos necesarios para hacer frente a las actividades diarias. Los niños que toman un buen desayuno consiguen un mejor equilibrio de nutrimentos al estar más repartidos durante el día, ¿no? Cuando hemos hablado de proteínas, por ejemplo, hablamos de la importancia de que se reparta a lo largo del día y en buenas cantidades, también que hay que incluir en todos frutas y verduras, los cereales obviamente, o sea, no, si los queremos hacer en una sola comida, pues va a ser más difícil que los comamos y los niños, que son cantidades grandes, digamos, porque ellos son pequeños, pues es más fácil si los reparten a lo largo del día y entonces inician su día repartiendo lo que van a comer, pues va a ser más fácil. Estos tienen efectos positivos como un mejor estado de ánimo, motivación y memoria. Y esto sí se ha visto con estudios, además. Los niños que sí desayunan son capaces de enfrentarse a tareas cognitivas más exigentes, ¿no? Esto se ha hecho con estudios y se ha visto todas estas mejoras. Mejorar el rendimiento cognitivo y académico de niños y adolescentes se consigue uno desayunando diario. O sea, no basta con desayunar bien una vez a la semana, sino el hacerlo todos los días, ¿no? Que sea un hábito. Teniendo desayunos de calidad, bajos en grasa y bajos en azúcares. O sea, no solo, digamos, una gelatina, pues no solo les está proporcionando algo de azúcares y pues no va a ser como que si fuera el único desayuno, no sería lo mejor.
y que incluya alimentos de varios grupos. Todos los estudios casi coinciden con eso, no un solo alimento, nadie está a favor casi de un desayuno de un solo alimento o de un solo grupo de alimentos, sino que de la variedad. Las capacidades cognitivas en el adulto, los resultados de los estudios con adultos a menudo no son concluyentes. Parece que el rendimiento mental en el adulto mejorará solo al incluir alimentos ricos en hidratos de carbono con bajo índice glucémico, es decir, que provocan una subida de glucosa en sangre más baja. Para conseguir efectos beneficiosos deberían consumir alimentos ricos en fibra como verduras, oleaginosas o cereales integrales y frutas de bajo índice glicémico, que si recuerdan, el índice glucémico se medía, que se decía que era bajo, si iba de 1 a 55, medio si iba de 56 a 69 y alto de 70 o más. Y esto se calcula pues dándole a la persona cierta cantidad del alimento con el estómago vacío y ver cuánto sube su concentración de glucosa en sangre, ¿no? Y dependiendo de lo que suba, eso es lo que se va a calcular como bajo, medio y alto. Y la respuesta glucémica en distintos tipos de alimentos y ante la misma cantidad de hidratos de carbono puede ser diferente en función del índice glucémico. Perdón, se borraron ahí las imágenes. Lo que está arriba corresponde a un plátano y los 50 gramos y los 200 gramos corresponde a una sandía, ¿no? Entonces, vemos que va a ser diferente, al dar el plátano o la sandía y que el índice glicémico entonces del plátano es de 52, que cae dentro de medio, mientras que el índice glicémico de la sandía es de 72, que ya cae en alto. Entonces, las capacidades cognitivas del adulto, aunque también influye la cantidad de alimento que se consume, ellos, no nada más el índice glicémico, y lo vimos cuando vimos la charla de índice glicémico, porque también tiene que ver la carga de hidratos de carbono, ¿no? Cuánto de glucosa, pero esto no es de la carga de los deportistas, sino la cantidad de hidratos de carbono que estaba aportando ese alimento. Entonces, veíamos que, por ejemplo, para calcular el índice glicémico del plátano eran 2 plátanos y para calcular el índice glicémico de la sandía, que nos da un valor de 72, eran 4 tazas de sandías. O sea que esos índices pues no se van a conseguir si se come una cantidad menor de ambos alimentos y que a lo mejor si alguien solo, o sea, con 4 tazas de sandías no hacemos un cóctel de desayuno, cuando más tendrá una taza, un cóctel de desayuno y entonces no nos va a dar, no va a elevar tanto la concentración de glucosa en sangre, ¿no? Si quieren saber más de índice glicémico, sí les recomiendo que vean la charla. Y ahí les ponía que hay estas tablas internacionales de índice glucémico con valores y con valores de carga glucémica, que se refiere pues a cuántos hidratos de carbono, no nada más cuántos suben la glucosa en sangre, sino cuántos hidratos de carbono contienen. Estas son tablas del 2008. Ahí está hasta arriba se ve la referencia. Y bueno, venían ahí las tortillas de maíz, pero ahorita lo que les quería mostrar, bueno, son estas tablas, que se llaman tablas internacionales de índice glucémico y se abarcan de alimentos de muchísimos países y valores de carga glucémica, son del 2008 y están estas del 2021 en el recuadro azul que pues son como que más actualizadas, ¿no? Pero bueno, las otras, el índice glicémico no tiene por qué variar. En esta simplemente lo que pues se ha agregado nuevos valores, pero ambas, cualquiera de las dos, son muy útiles para la población. Y entonces recordando otra vez que de 1 a 55 es bajo, de 56 a 69 es medio, y que de 70 o más es bajo. Aquí tenemos las frutas, manzana cruda, pues es de 36, naranja cruda es de 43, plátano crudo es de 51, los tres caen, también el durazno, por ejemplo, cae también, el jugo de manzana incluso cae dentro de un índice glicémico bajo. Mientras que, bueno, ahí la sandía, como siempre, cae en uno más alto, o la piña cruda, pues ya también cae en uno intermedio, ¿no? Entonces, esto nos puede decir, el jugo de naranja todavía cae,
tiene 50, entonces cae en índice bajo, bien, de 1 a 55. También recuerden que estos valores varían un poquito según esta referencia de algunos a otros. Unos ya dicen a partir de 50 ya es medio, etcétera, ¿no? Entonces varía un poquito según que esas son las dificultades de manejar el índice glicémico como valor absoluto para la vida. Pero bueno, aquí vemos entonces que, pues si se agregan, como siempre les digo, lo más fácil es que se agreguen las frutas no en jugos, sino en forma que se mastiquen y una combinación de las mismas. Y si a esto se comen no solas, sino junto con todo un desayuno que incluya a lo mejor leche o se les pone, por ejemplo, un poco de requesón, que es suelo de leche, buena proteína, etcétera, o yogurt a las frutas, pues ya con eso vamos a modificar su índice glicémico y vamos a hacer que baje más. Y en el caso de lo que estamos hablando de las funciones cognitivas, pues van a ser mejores en el adulto si incluye todo esto, ¿no? Algo que sí le da un índice glicémico, de medio a bajo. Bien, también las capacidades cognitivas en el adulto se ha visto que cuando es un desayuno excesivo en energía, y esto que supone más del 20% de las kilocalorías diarias o que debe de consumir esta persona, no está claro que tenga beneficios, ¿no? Entonces, ¿y cómo se va a exceder? Pues cuando es excesivo en grasas o excesivo en azúcares, como les decía el ejemplo hace rato de la famosa guajolota, que puede pasarse en grasas, ¿no? Y si eso lo acompañan no con un atole, sino con un refresco, pues entonces ya se excedió en azúcares. Entonces hay que planificarlo, ¿no? O sea, a todos a lo mejor nos pasa que salimos corriendo un día, pero hay que planificarlo. Y aún así, ahí se puede elegir que el tamal no esté frito para que no tenga tanta grasa extra. Y aquí en este artículo nos dice, aunque se han publicado beneficios, estamos lejos de poder plantear recomendaciones en adultos sanos sobre dieta y rendimiento cognitivo y es necesario seguir investigando, ¿no? O sea, si ven lo del índice glicémico, pero dicen, no son tan concluyentes como con los niños, que sí se ha visto que siempre va a mejorar el rendimiento escolar en los niños que desayunan, comparando con los niños y adolescentes que no desayunan, ¿sí? Y adelgazar con el desayuno que les decía era de lo primero, así que siempre nos aparece, es que pues va a adelgazar. Y hay quienes dicen saltarse el desayuno puede ser beneficioso ya que se pueden quemar más calorías durante el día. Y hay quienes dicen, cuanto más desayunamos, más calorías quemamos durante el día. No, o sea, son totalmente opuestas las dos enunciados, pero así es como se plantean. Ya hay estudios que avalan tanto una cosa como la otra, aunque más hay más en general que apoyan el desayuno saludable. Bueno, hay algo que se llama crononutrición. La crononutrición estudia el efecto de la alimentación sobre nuestro sistema circadiano, que es el reloj central, digamos, interno, que regula los distintos procesos fisiológicos del organismo y que se produce de forma regular y diaria en un ciclo natural de 24 horas. Entonces, esto se va a dar en un ciclo de 24 horas y ahí se ha visto que estudios recientes sobre crononutrición demuestran que las kilocalorías que se consumen durante la mañana se queman más fácilmente que las consumidas por la noche, ¿no? Cuando hablábamos justamente de cena, decíamos eso, bueno, pues que si la persona ya no está en crecimiento, ya no hace deporte, pues en la noche durante el reposo va a quemar muy poquita energía, ya no va a usar todo lo que come si lo come en gran cantidad y pues puede ser, sí, digamos, quemar menos kilocalorías porque no está trabajando. Sin embargo, ya lo veíamos que en niños y adolescentes y en deportistas durante la noche su organismo queda todavía más activo para el crecimiento, para crear músculo nuevo, para reparar tejido nuevo, y entonces no se da tanto el efecto, ¿no? Esto se va a dar más en adultos que ya no están en crecimiento. Y entonces, de acuerdo a esto que se queman más kilocalorías, nos dicen, dicho de otro modo, desayunar ayudaría a adelgazar.
Les digo que tomado con precauciones porque puede haber muchísimas personas que digan, es que yo desayuno todos los días y pues tengo sobrepeso o no puedo controlar mi peso, ¿no? O sea, sí, llevarlo así al desayunar, ayuda al adelgazar, yo siento que es un poco extremo, pero sí se ha visto que hay más beneficios de desayunar que no desayunar. Adelgazar gracias al desayuno, también dicen saltarse el desayuno y comer más al llegar la tarde y la noche puede aumentar el riesgo de obesidad. Sí, porque tendemos también al no desayunar a tener más hambre, obviamente después se ve que se supone que va a depender también de la elección de alimentos que tengamos, ¿no? Si ya lo que se nos encontramos fue un pastel, como el de la imagen, pues obviamente no va a ser lo más saludable y se va a favorecer más la obesidad. El consumo de alimentos por la mañana puede tener otros importantes beneficios sobre la salud, que es aumentar el gasto energético en reposo. Hay estudios que nos dicen que el consumo de alimentos por la mañana podría aumentar el gasto energético en reposo en comparación con una mayor ingestión por la noche, ¿no? Entonces, estos estudios dicen, sí se ve que es mejor cuando se come, la cantidad de la energía se come por la mañana comparado que si se come por la noche. Y también lo que se llama la termogénesis inducida por la dieta, que es el gasto de energía que se produce después del el consumo de alimentos para digerir estos, ¿no? Esta que también se llamaba ETA, que es el efecto termogénico de los alimentos, que es lo que gasta el organismo en digerir esos alimentos. Entonces, hay estudios que dicen, pues, al parecer, si en la mañana esto va a estar más aumentado, va a haber un mejor gasto y bueno, dicen se absorben y almacenan los nutrimentos, se ve mejorado en el desayuno. Aunque esto, como les decía, siempre es así como que un poco dependiendo de qué fue lo que desayunamos. Otra vez, ¿no? Si fue algo saludable, pues almacenamos nutrimentos. Si fue algo, por eso, si fue un pastel, pues lo que almacenamos es grasa y azúcar, ¿no? Entonces, y que el azúcar ya sabemos que en exceso, pues se va a almacenar también como grasa. Entonces, esto también es relativo, sí se ha visto que va a funcionar, pero es relativo dependiendo de lo que se desayune. Varios estudios recientes sugieren que un desayuno con suficiente energía aumenta mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la glucemia posterior a las comidas. Sí, esto, pues, está también un poco llamando la atención, que se ha visto esto que en la mañana se mejora la sensibilidad a la insulina, o sea, las personas que pueden ya tener problemas de que sus células no le hacen caso a la insulina, ¿no? Que decimos en forma simple, pues es mejor para estas personas que pueden ser diabéticos o no, o prediabéticos, o simplemente tener ahí problemas con la sensibilidad a la insulina. El desayunar les va a beneficiar, ¿no? Entonces, en estos casos siempre se va a ver beneficiado la persona, sea adulto, sea niño, con un desayuno. Y para final, pues es este estudio, que sí ya es de difusión científica, que es en esta revista de nutrición hospitalaria, que se llama Importancia del desayuno en la mejora nutricional y sanitaria, o sea, de la salud de la población, ¿no? Entonces, el desayuno nos dice, ahí ponen esta definición que dice más o menos todos los consensos nos van a decir que esta sería una buena definición de desayuno. El desayuno es la primera comida del día, rompe el ayuno después de un largo periodo de sueño, se consume dentro de las 2 o 3 horas tras el despertarse. Está compuesto de alimentos y bebidas, de al menos un grupo de alimentos y puede consumirse en cualquier lugar, ¿no? Entonces vemos que intenta abarcar pues varias de las posibilidades, como les decía, las horas nos dicen pues hasta qué horas sí va a ser ya desayuno y después pues ya sería almuerzo otra cosa, aunque bueno, finalmente sigue siendo la primera comida del día.
pero esta pues es como que una definición, que es parte de lo que en este estudio dicen que el no tener claro exactamente qué le vamos a llamar desayuno y desayuno saludable va a ser un problema. Entonces, el desayuno, ya en resumen, vamos a tomar lo que nos dice este artículo para decir, el desayuno es una de las comidas que despiertan más controversia, considerada en unas ocasiones como la más importante y cuestionada en otras. ¿Sí? La primera dificultad al analizar las evidencias que relacionan el hábito del desayuno con la salud es la propia definición de desayuno de calidad. Como les decía, hay quienes solo se toman su tacita de café, hay quienes dicen, bueno, no es que tiene que ser bastante eh, eh, fuerte el desayuno, ¿no? Hay quienes incluso yo que entrevisto personas todos los días, hay quienes desayunan carne, a mí en lo personal no se me antoja comer carne en el desayuno, pero hay quienes desayunan carne. Obviamente huevos, siempre lo vemos más como que proteínas a partir de huevos, pero si ya son huevos, si ya se les agregó el tocino o salchichas a lo mejor o jamón, ya se está pasando ahí de grasa, ¿no? Entonces es difícil a lo mejor los huevos solos y cuántos huevos, uno, dos, eso va a depender de las personas, de lo que de si es deportista o no, si es niño en crecimiento, si es un adulto. Obviamente los cereales del desayuno siempre van a estar totalmente reconocidos como parte saludable del desayuno, pero de estos, pues obviamente los integrales, ¿no? No los cereales que no sean integrales, sino los cereales integrales. La fruta también va a estar dentro de este desayuno de calidad que se debe de tener, considerarse. Este, no desayuno de puros jugos, sino de fruta que se coma, fruta que se mastique, pero se puede incluir el jugo. En cereales integrales también puede haber pan integral, etcétera, ¿no? Y ya hay otros dicen para darle pues sabor a esto o preparación, pues sería la mantequilla, por ejemplo, o algo de aceite para preparar los huevos, pero en pequeñas cantidades, o la mermelada, a lo mejor para untarle al pan, etcétera. Y basado en su contenido energético, o sea, esto desayuno de calidad obviamente es basado en el contenido energético, cuántas kilocalorías nos dan, en la frecuencia de su consumo, en el tipo de alimentos que lo componen, ¿no? Que es todo lo que hablábamos de cuál es que si no definimos todo esto, o sea, pues es complicado hacer comparaciones de que si desayunar adelgaza o no adelgaza, si desayunar interviene en el rendimiento cognitivo o no, porque va a depender también no nada más del desayunar, sino de qué fue lo que se desayunó. Entonces, eso sí, lo que se ha visto que en este estudio dicen, bueno, si hay beneficios del desayuno, que los estudios científicos sugieren que desayunar va a estar relacionado con una mayor ingestión de nutrimentos a lo largo del día, que esto pues puede ser bueno si son los correctos, o sea, porque bueno, las grasas también son nutrimentos, pero si es excesivo, pues no es lo correcto. Pero si es en el sentido de que repartimos todo lo que comemos a lo largo del día en varias comidas, esto nos va a ayudar, por ejemplo, en niños y adolescentes o en deportistas a poder distribuir, que tienen grandes cantidades de alimentos que consumir, pues a lograr todos los alimentos si los empiezan a distribuir desde la mañana, ¿no? Si pretenden comerse más de 3,000 kilocalorías en solo 2 comidas, pues van a ser comidas muy grandes que va a ser difícil de consumir, y entonces empezar con una comida, con el desayuno, empezar desde la mañana a comer comida saludable o comer saludablemente, va a ser facilitar que se reciban todos los nutrimentos y toda la energía necesaria durante el día. Mejora, bueno, la cobertura de las recomendaciones nutricionales y mejor calidad de la dieta. Esto es con desayunos obviamente saludables, ya mencionamos, la cantidad y la calidad, mejorar todo esto. Y también,
se asocia con un mejor control del peso corporal. No podemos decir adelgazar, pero sí mejor un control, o sea, el controlar el peso corporal, tener un peso corporal saludable, o controlar no subir de peso, o controlar bajar de peso, no nada más decir adelgaza, no, pero sí con un mejor control del peso corporal se ha asociado al desayunar, y mejores indicadores de riesgo cardiometabólicos, como les decía, lo de la insulina, de la glucosa, que nos va a mejorar. Si es un desayuno saludable, obviamente, pues no va a haber exceso de grasas, y esto, o sea, si se parte desde un desayuno saludable, pues todo el día es lo que se espera que se esté comiendo saludable, y se ve que se van a mejorar los indicadores de riesgo cardiometabólicos tanto en niños como en adultos. Es lo que se ha visto cuando se planean y se preparan desayunos saludables. Y también, sobre todo, en niños y adolescentes, pero aquí en este estudio dicen, pues sí, realmente es en todos los grupos de edad, si es un desayuno saludable, va a haber mejoras en la atención y en la función cognitiva de todos los grupos de edad, ¿no? Porque veíamos que el otro artículo hacía una diferencia entre niños, o sea, decía niños y adolescentes, está totalmente comprobado, en adultos va a variar mucho de qué fue lo que desayunaron para ver si esto mejora o no, y lo relacionaban más con el índice glicémico, sobre todo en adultos. Y la energía ideal en kilocalorías, ¿no? ¿Cuánto es? Veíamos que decíamos, es que tiene que ser saludable, tiene que aportar energía, pero ¿cuánto es lo que se ve como ideal? Cuando se define el desayuno en términos de contenido energético, hay un cierto consenso en más o menos en todas las investigaciones, todo lo que se ha estudiado, que debería aportar entre el 20 y el 25% de las necesidades energéticas diarias. O sea, de una quinta a una cuarta parte de toda la energía del total de la dieta. Entonces aquí podríamos ver que esto de desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, pues no es tan cierto, porque es solo una quinta o una cuarta parte del total de la energía de la dieta, que es más o menos el consenso al que se ha llegado, que es lo ideal para los desayunos, ¿no? Y que esto sea temprano, obviamente de preferencia en las 2 primeras horas después de levantarse. Y de la calidad del desayuno, casi todas las investigaciones nos van a hablar de la variedad de los grupos de alimentos. O sea, no incluir solo, la comunidad científica recomienda la inclusión de varios grupos de alimentos, entre los que destacan cereales, lácteos y fruta. Es lo que nos dice el estudio, pero dice, bueno, cereales, lácteos y fruta como la base de un desayuno saludable, pero se pueden agregar alimentos que aportan un poco más de proteínas, como serían, ya sabemos, leguminosas o los alimentos de origen animal, y a lo mejor un poco de grasa, bueno, pues para guisar esto, pero con moderación, para no rebasar la cuarta parte del total de la energía que come esa persona. Es decir que esto va a variar mucho según las necesidades energéticas y nutrimentales de cada persona, pero puede ser realmente importante el tener estos dos conceptos, que es el final, es decir, que sean no más del 20 al 25% de la energía, y que sea de varios grupos, que incluya varios grupos de alimentos, para realmente poder decir que este desayuno es saludable y que nos está aportando pues nutrimentos para todo, ¿no? Nos tiene que dar macronutrimentos, como son proteínas, lípidos saludables e hidratos de carbono saludables, preferentemente ya sabemos que los integrales son los que provienen de frutas y verduras, y vitaminas y minerales, que los vamos a encontrar, que son micronutrientes, que los vamos a encontrar en todo lo anterior. Y este artículo nos dice, sería deseable un mayor consenso científico en la definición de los indicadores de calidad de esta comida,
ya que ayudaría a diseñar mensajes y recomendaciones claras dirigidos a mejorar la dieta y la salud de la población, ¿no? Porque les decía, muchas de estas investigaciones nos dicen, sí, sí, mejoró, no mejoró, pero varía de qué es lo que habían desayunado. Entonces, el tener claro que básicamente lo que yo encontré fue eso, de entre el 20 y el 25% de la energía, más o menos en eso hay consenso, y que sea variado, que incluya de varios grupos de alimentos, no solo de uno. Entonces, bueno, podemos llegar a una definición a lo mejor más amplia o más precisa, que va a depender de cada grupo poblacional, seguramente, incluidos, por ejemplo, los deportistas, pues hasta puede variar según el deporte, cuál sería el ideal, entre comillas, de lo que tendría que desayunar el deportista. Entonces, pues llegamos al final de esta charla de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.